Hola chicos, chicas, hoy vamos a ver en sociales la edad antigua. ¿Y cuándo empieza la edad antigua? Pues la edad antigua empieza a partir de cuando acaba la prehistoria, que es cuando aparecen los primeros documentos escritos, hace unos 3000 años antes de Cristo, y termina con un suceso como es la caída del gran imperio romano en el año 476 después de Cristo, ¿vale? Por lo tanto, la historia abarca más o menos un periodo de 3000, alrededor de los 3500 años, ¿vale? Muy bien. ¿Qué ocurrió en esta época? Pues en esta época se van a desarrollar las primeras grandes civilizaciones, se van a crear los primeros estados. Acordado que ya al final de la prehistoria, en la edad de los metales, ya las poblaciones estaban muy bien creadas, eran poblados amurallados, había una sociedad con sus jefes, sus personas que se dedicaban, los guerreros, personas que se dedicaban a la artesanía, campesinos e incluso los esclavos, ¿vale? Pues en esta época eso continúa e incluso se desarrolla mucho más. Aparecen también nuevas religiones y una cosa muy importante, el comercio se hace mucho más importante, apareciendo por primera vez las monedas. Hasta ahora el comercio se solía hacer, en la prehistoria se solía hacer a través de trueque, o sea, cambiando unos objetos o animales por otros, ¿vale? Pero ya aquí en esta época aparecerán las primeras monedas. Pues bien, ¿cuáles fueron las civilizaciones antiguas más importantes? Pues fueron Mesopotamia, Egipto, China, India, Grecia y Roma. Todas ellas se van a desarrollar cerca de grandes ríos que van a permitir, evidentemente, desarrollar la agricultura, que era la base alimenticia de aquella época y de nosotros hoy en día también. Y vamos a conocer mucho de sus aspectos, de su sociedad, porque ha habido restos escritos. Acordaos que esta etapa empieza con los primeros documentos escritos que aparecen, ¿vale? Los nuevos estados eh, los nuevos estados fueron dirigidos, o los nuevos estados que aparecen en esta época, fueron dirigidos por reyes que tenían enorme riqueza y que iban a controlar toda la sociedad de aquella época, desde los campesinos a los guerreros, a los artesanos y sobre todo a las personas que ocupaban la parte más baja de la sociedad y que prácticamente no tienen derecho, que eran los esclavos, que muchas veces eran prisioneros de guerra y que se los sometía a trabajos bastante duros. También en esta época van a aparecer aparecen religiones que la mayoría de ellas adoraban a muchos dioses y diosas, como por ejemplo aquí tenéis la religión egipcia con los distintos dioses egipcios que había en aquella época, Amón, Anubis, Anuket, ¿vale? O incluso los dioses romanos, Plutón, Diana, Júpiter, Juno, Neptuno, Mercurio. Eh, ¿Qué se desarrolla también, sobre todo en esta época? Pues se va a desarrollar tanto la parte comercial como la parte artística. Por un lado, el comercio entre los diferentes estados se va a acentuar, se va a hacer mucho mayor y va a dar lugar a la aparición de las primeras monedas, que empezaron a dársele un valor y entonces el trueque dejó de hacerse entre objetos y pasó a hacerse mediante pago por moneda. También va a haber un gran desarrollo cultural y artístico que va a favorecer la construcción de grandes construcciones, edificios, monumentos y se va a desarrollar muchísimo la pintura y la escultura. Ejemplo de grandes edificaciones, aquí tenéis un coliseo, el Coliseo romano, un teatro romano, las grandes pirámides egipcias. ¿Y cuál va a ser,
quizá uno de los mayores, porque todos fueron muy importantes, pero uno de quizá de los mayores pueblos que se desarrolló en esta época y que dejó gran huella por allí por donde pasó, pues fue el gran imperio romano. El imperio romano, que aquí tenemos a Roma e Italia, pues el gran imperio romano a través de los muchísimos siglos fue extendiéndose, conquistando grandes territorios, llegando hasta la parte de, esto sería la parte de Inglaterra, Francia, Grecia, Turquía, conquistaron Egipto, todo el norte de África, incluso llegando a España, ¿vale? Que en aquella época se llamaba Hispania. Fue un grandísimo, grandísimo imperio que agrandó muchísimo sus fronteras, ¿vale? Además, por allá por donde se extendía, el imperio romano iba dejando huellas, sobre todo su lengua, que se llamaba el latín. Y para facilitar el que sus tropas conquistadoras fueran de un lugar a otro, construyeron kilómetros, kilómetros y kilómetros de caminos llamados calzadas, que eran caminos de piedra para facilitar el paso de las tropas, los animales y todo ello a base de trabajos forzados por parte de esclavos. Aquí tenemos lo que fue el Imperio Romano en aquella época, ¿vale? Llegando desde Gran Bretaña, gran parte de Europa, España, todo el norte de África, llegando hasta Egipto, parte de Asia con Turquía, Palestina y la parte de Grecia. Y aquí tenemos un ejemplo actualmente de un vestigio de lo que fue una calzada romana. Todas las calzadas partían desde Roma, o sea, cualquier calzada tú la podías coger y al final te llevaría hasta Roma. Conectaba todo lo que era el imperio, conectaba todo lo que era el imperio romano. Todas las líneas marrones que veis aquí en el libro, todas estas eran las principales calzadas que conectaban todas con la parte central del imperio, que era Roma. Pues nada, chicos, chicas, aquí os dejo. Hasta luego.